Muchas gracias, Isidro. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, vamos a abordar un tema que a mí me parece fascinante, es un tema de vanguardia, un tema que en muchos aspectos van a ustedes ir viendo que también está de moda, porque vamos a tratar un aspecto muy importante para el campo de la psicoterapia corporal, que es el tema de la microbiota, ¿no? Porque no vamos a ver solamente los intestinos en tanto ducto, en tanto canal, sino qué es lo que contienen los intestinos que se conectan a su vez no solamente con el cerebro, sino con diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, aquí hay un tema muy importante que es cómo las personas que han vivido diferentes tipos de traumas sexuales también se encuentran asociados con trastornos de la alimentación y con trastornos en el sistema digestivo y de forma muy particular en el intestino grueso, ¿no? Entonces podemos definir el trauma sexual como toda aquella actividad de índole sexual que irrumpe en el campo somático y psíquico de un niño o de una niña, donde esa irrupción sobrepasa sus capacidades de asimilación, no solamente a nivel fisiológico, sino también a nivel emocional. El trauma sexual puede ser de diferentes formas y puede tener diferentes mecanismos de acción. Uno de ellos, que es el poco abordado y poco conocido, son los traumas sexuales por privación, ¿no? Que tiene que ver toda esta cultura del silencio con respecto a la sexualidad, esta omisión de cuidados que va desde el contacto, el abrazo, la expresión afectiva, hasta la posibilidad de crear un espacio seguro para que los niños y las niñas lleven a cabo, por ejemplo, los juegos sexuales, ¿no? Y también para que puedan tener un espejeo sexual adecuado por parte de sus padres o sus tutores. El segundo tipo de trauma sexual que podemos identificar son los traumas sexuales por represión, que son aquellos que se llevan a cabo a través de una cultura, de una educación y de una moral religiosa, que consiste básicamente en estigmatizar la actividad sexual infantil o la actividad sexual adulta como algo sucio, como algo pecaminoso, como algo antinatural al ser humano y que tiene consecuencias desastrosas para la persona a nivel moral. Y finalmente, el tipo de trauma sexual más conocido son los traumas sexuales por transgresión, que ahí es donde entraría la pornografía infantil, el abuso sexual, donde entraría la violación, donde entrarían otro tipo ya de conductas o de interacciones sexuales que suponen la amenaza, la coerción, la agresión, ¿no? Entonces, cuando hablo aquí de traumas sexuales, hablo de estas tres categorías tan amplias como es la privación sexual, la represión sexual y la transgresión sexual. Ahora bien, cuando empezamos a tratar el tema de los traumas, ya hemos dicho cómo el trauma se instala en nuestro hemisferio derecho, cómo afecta la amígdala, el hipocampo, cómo afecta la conexión del hipocampo con los lóbulos prefrontales, cómo se activa el eje del miedo, que es el eje hipotalámico hipofisero suprarrenal, liberando una cascada de glucocorticoides que va a nuestro sistema sanguíneo, acelerando el corazón, alterando también nuestra respiración, y cómo se lleva a cabo también un proceso metabólico de esos glucocorticoides, pues a través de el vaso páncreas, liberando la insulina para llevar a cabo la síntesis de esta glucosa y posteriormente también formar por un lado músculos y por otro lado el tejido adiposo, ¿no? La sesión que tuvimos la vez anterior vimos todo este tema de cómo se formaba ese tejido adiposo y veíamos cómo las personas que habían vivido experiencias traumáticas entraban en un ciclo
en un ciclo de repetición, en un ciclo donde al consumir azúcar, ¿verdad? Se generaban estas sustancias, estos neurotransmisores en nuestro cerebro, las beta-endorfinas, que son sumamente adictivas y que era una forma de paliar el dolor en la ínsula cerebral, donde se instala precisamente también este tipo de memorias traumáticas de dolor. Bueno, en esa conexión que empezamos a revisar del sistema digestivo, especialmente del páncreas, y su conexión a su vez también con el intestino delgado y el intestino grueso a través del nervio vago. Veíamos que el nervio vago tiene una forma de control, opera sobre salud, Diana, opera sobre una serie de procesos metabólicos en los intestinos, que van a ser más o menos como del 80% del funcionamiento intestinal. Ahora bien, vamos a acercarnos un poquito más a todo este tema de los intestinos, porque vamos a ir viendo que nuestro cuerpo es una Babel, tiene diferentes lenguajes. No es igual el lenguaje del cuerpo, del rostro, de los ojos, que el lenguaje del cuerpo, por ejemplo, de nuestro cuello o de nuestra garganta, ¿no? Cada parte, cada segmento, cada cadena miofacial de nuestro cuerpo tiene su propio lenguaje, podríamos llamarlo así, su propio dialecto. Y uno de estos dialectos que es muy importante conocer en el trabajo somático con respecto al trauma es el lenguaje de los intestinos. En términos generales, el lenguaje del cuerpo es binario. Básicamente, a nivel de la célula, el lenguaje es binario y se conforma de dos pares, digamos, de reacciones que van a conformar la gramática de la biología del movimiento, que es básicamente placer, displacer o placer-dolor. Por un lado, vamos a encontrarnos con ese binomio, y por el otro, el binomio expansión-contracción, ¿no? Entonces, ante una situación amenazante, por ejemplo, lo que hace nuestras células, lo que hace nuestro tejido conectivo, lo que hace el tejido de los músculos, lo que hace el tejido de los intestinos, del corazón, de los pulmones, es llevar a cabo un movimiento de contracción, ¿no? A este movimiento de contracción le hemos llamado, lo hemos verbalizado como miedo. Cuando alguien experimenta una situación amenazante, que es un miedo intenso, hay una contracción en su cuerpo. Una de estas contracciones tiene que ver con la cadena miofacial, que se conoce como la cadena frontal superficial, que es una cadena que se contrae y que se va a contraer a nivel del tórax, del plexo solar y también del vientre bajo, ¿no? Entonces, en este proceso de expansión y contracción frente a una situación amenazante, pues nuestro cuerpo va adquiriendo memoria. Esto es, ante la primera situación amenazante, el cuerpo se contrae, pero en el segundo momento, donde haya otra situación amenazante, el cuerpo ya no se va a contraer como una reacción, ya no se va a contraer como un mero impulso, sino que se va a contraer desde un aprendizaje previo de contracción. Cuando hablamos de este aprendizaje de contracción en el cuerpo, ya estamos hablando básicamente de una memoria corporal. Así como podemos tener una contracción muscular, por ejemplo, en nuestros hombros, en el cuello, en la articulación temporomandibular, así como podemos tener una contracción en la espalda, en las piernas. De igual forma también teníamos contracciones en la zona de nuestro abdomen. Podemos tener contracciones, por ejemplo, en el hígado. Podemos desarrollar inflamación, por ejemplo, de hígado. Podemos tener contracciones en el estómago. Podemos tener contracciones en el intestino delgado y podemos tener contracciones en el intestino grueso.
En nuestra cultura no estamos acostumbrados a llevar a cabo un masaje abdominal, aunque sí conocemos los diferentes tipos de contacto para aliviar el dolor, la tensión o el cansancio en los músculos de nuestro cuerpo, pues en nuestra cultura básicamente es desconocido este tipo de trabajo sobre el abdomen, sobre los intestinos, salvo en comunidades indígenas donde aún prevalece cierto tipo de sabiduría brujeril, cierto tipo de curandería, de sobadoras, de limpiadoras a través del saumerio, o cierto tipo de curaciones chamánicas, donde sí llevan a cabo diferentes formas de curar el susto, de curar el empacho, por ejemplo, que sería también una forma de trabajo sobre los intestinos, ¿no? Escuchando a una curandera tradicional, ella decía que la cura de empacho es cuando los intestinos se pegan al corazón, ¿no? Y decía algo muy, muy interesante. Claro que no se pegan directamente al corazón, pero por supuesto, hay toda una serie de vísceras y de órganos que se encuentran debajo del diafragma, donde se va a encontrar injertado, digámoslo así, el corazón a través de algo que se conoce como el pericardio, ¿no? Entonces, cuando una persona vive una experiencia amenazante, un susto o una experiencia traumática, pues esa memoria se va a quedar guardada en los intestinos. Pero dentro de esta contracción de los intestinos, ¿verdad? Vamos a encontrarnos un elemento fundamental. Así como decimos que nuestros intestinos son nuestro segundo cerebro, que realmente en términos filogenéticos, ¿verdad? El intestino realmente sería nuestro primer cerebro. Y bueno, así como tenemos un cerebro acá en nuestro cráneo, tenemos un cerebro en nuestro abdomen y ese cerebro tiene su propio sistema nervioso que se conoce como el sistema nervioso entérico, que es relativamente autónomo al sistema nervioso central, pero que se encuentra conectado y en diálogo con el sistema nervioso central. Ahora bien, así como en nuestro cerebro tenemos neuronas, también en nuestros intestinos vamos a tener nuestras propias neuronas, y estas neuronas les vamos a llamar por la función que cumplen, por la función inteligente que cumplen en los intestinos, que es lo que se conoce como la microbiota. Esta microbiota es billones de microorganismos que se encuentran en nuestros intestinos, que se encuentran en nuestra piel, que se encuentran en nuestra boca, que se encuentran en nuestros genitales, ¿verdad? Y que actualmente se calcula que el 50% del contenido biológico de nuestro cuerpo es microbiano. Esto es, no somos organismos, no somos un monolito, sino más bien somos superorganismos bastante complejos, ¿verdad? En un 50% formados por este tipo de bacterias, tanto benéficas como maléficas, ¿verdad? Que generan un cierto equilibrio en nuestros intestinos, que es muy susceptible a desarrollar desequilibrios por su conexión social. Vamos a decirlo así. Los intestinos son sociales. A veces creemos que los intestinos solamente responden a lo que comemos, pero también responden a lo que comemos socialmente, al afecto social que comemos. Nuestros intestinos también perciben el medio ambiente. Eso es muy interesante porque esto es parte de lo que se conoce popularmente como el sexto sentido. Este sexto sentido es la capacidad de sentir, ¿verdad?, el medio ambiente a través de la microbiota y cómo los diferentes movimientos de la microbiota, que genera a su vez movimientos intestinales, son percibidos en la ínsula. Y a esto también se le conoce como interocepción. Es esta capacidad de poder sentir lo que sucede en nuestro organismo. No solamente sentirlo conscientemente, sino todo lo que percibimos inconscientemente. Esto es, hay un potencial eléctrico que cuando sobrepasa cierto nivel,
podemos percibirlo. Por ejemplo, cuando tenemos un retortijón, porque comimos algo que estaba podrido o echado a perder, pero hay un nivel subliminal donde nuestros intestinos están constantemente comunicándose con nuestro cerebro y están llevando información más o menos en un promedio de un 80% que va de los intestinos al cerebro y del cerebro a los intestinos solamente en un 20%. ¿Qué significa esto? Que la comunicación que tienen nuestros intestinos con nuestro cerebro es apabullante. Muchos de los trastornos que tenemos en la actualidad, aproximadamente en un 90%, tiene que ver con desequilibrios y trastornos en la microbiota. Pero hasta hace poco se ha creído que efectivamente los traumas que tenemos guardados en nuestro cerebro generan alteraciones microbianas. Lo que actualmente se está empezando a decir y se está empezando a entender es que esto no es así. El trauma no se instala primero en el cerebro. De hecho, en las diferentes investigaciones sobre el trauma a nivel neurobiológico se habla del efecto cerebral secundario. Y esta palabra de efecto cerebral secundario al trauma es muy importante, porque entonces la pregunta sería, ¿cuál es el efecto primario del trauma? Entonces hay una hipótesis que plantea que ese efecto primario del trauma se lleva a cabo en los intestinos y de forma muy particular en la microbiota. Que esta microbiota, al verse desequilibrada, también va a generar un impacto secundario a nivel del cerebro. Va a haber un trabajo, digámoslo así, simbiótico entre nuestro cerebro intestinal y nuestro cerebro craneal. Esto supone que estos billones de bacterias que se encuentran en nuestros intestinos cumplen una función muy importante a nivel biológico, no solamente de procesar, de metabolizar toda la información biológica que llega a través del bolo alimenticio, sino también que tienen una función, podríamos llamarlo así, emocional dentro de los intestinos. Por ejemplo, cuando una persona experimenta amor y lo puede experimentar en los intestinos, cuando una persona experimenta miedo, lo experimenta en los intestinos. Entonces, los intestinos se encuentran no solamente implicados en los procesos emocionales, sino que los intestinos empiezan a verse como el origen de nuestras emociones. La microbiota van a ser esas bacterias inteligentes que forman memorias y que pueden generar reacciones cerebrales que van a determinar pensamientos, emociones, comportamientos y vínculos, ¿no? Y bueno, entonces en todo esto, en mi experiencia de trabajo psicocorporal con personas que han vivido traumas sexuales, pues lo que me he podido observar y que también ha sido contrastado por diferentes investigaciones es la relación que existe entre el trauma sexual y diferentes trastornos en los intestinos y de forma muy particular los trastornos que va a haber en estos desequilibrios de nuestra flora bacteriana. Por ejemplo, vamos a encontrarnos con muchos trastornos como son la colitis nerviosa, la diarrea, la distensión abdominal, la irritabilidad del intestino, pero también la irritabilidad emocional. Por ejemplo, el miedo o la ansiedad también se van a ver relacionadas con los desequilibrios en la microbiota intestinal. Muchas de estas memorias traumáticas sexuales que se encuentran en el intestino también pueden generar diferentes efectos, por ejemplo, sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, dolor en la zona lumbar, de forma muy particular en la lumbar 2 derecha. Podemos experimentar también bloqueos en la cadera, por ejemplo, en el fémur, en la cabeza del fémur, en el trocánter,
en diferentes tejidos que se encuentran organizando el calzón pélvico, ¿no? En los abductores, por ejemplo, en diferentes tejidos que se encuentran también rodeando, por ejemplo, la zona de las nalgas o la base de la pelvis. También va a ser muy frecuente el dolor en la zona del sacro. Y bueno, si vamos un poquito más, también nos vamos a encontrar con los trastornos sexuales, donde también ahí va a haber una comunicación muy importante, que eso ya, si quieren, lo podemos tocar en otro momento, que es la microbiota genital, ¿no? Entonces, toda esta serie de factores van a ser muy importantes también en los procesos corticales, en los procesos emocionales que podemos llevar a cabo en nuestro sistema límbico, en la producción o en el bloqueo de cierto tipo de neurotransmisores. Recordemos que más del 90% de los neurotransmisores en el cerebro se forman en nuestros intestinos, y que no solamente tiene que ver con lo que comemos, sino en cómo comemos, ¿verdad? Y en eso, en el cómo comemos, también tiene que ver mucho nuestro estado afectivo y nuestro estado emocional, que también tiene nuestro cuerpo. En el método Alter Soma, que hemos venido desarrollando durante los últimos 10 años, yo me he inspirado en diferentes técnicas de trabajo directamente sobre los intestinos, como una forma de no solamente trabajar los procesos cognitivos, emocionales o comportamentales desde el cerebro, sino también cómo poder trabajar directamente sobre los intestinos y sobre esa microbiota de forma muy particular. Entonces yo me he inspirado en diferentes técnicas de manipulación visceral, que van desde la osteopatía, el Chin-Ei-Tsang, que es una técnica de masaje abdominal chino, el masaje en jara, que es japonés, en diferentes tipos de masaje, por ejemplo, en la India, en la Ayurveda, pero también otro tipo de masaje que, por ejemplo, se lleva a cabo en Corea, o diferentes masajes o de contacto de curación del susto o del empacho, que se llevan a cabo en comunidades indígenas. De esta forma, desarrollé un método de trabajo sobre las memorias traumáticas intestinales que se llama Alter Soma Jara, que de hecho es una técnica que vamos a ver acá en nuestro entrenamiento en psicoterapia corporal postraumática, porque vamos a aprender precisamente a poder tomar el pulso, por ejemplo, del abdomen, poder identificar a través de un mapa emocional de nuestro abdomen, por ejemplo, dónde se encuentra la ansiedad, dónde se encuentra la preocupación, dónde se encuentra el miedo, dónde se encuentra el enojo y dónde se encuentra la tristeza a nivel de nuestros órganos y de nuestras vísceras abdominales. Y a partir de ahí vamos realizando un trabajo de manipulación visceral a través de vibraciones, a través de presiones suaves, a través de presiones profundas, a través de golpeteos en diferentes zonas del abdomen, siguiendo un mapa que nos permite ir trabajando desde el intestino grueso ascendente, el hígado, la vesícula, el estómago, el vaso, el páncreas, el intestino grueso descendente, el sigmoideo, ahorita vamos a ver esa zona porque es muy importante para los traumas sexuales, la vejiga, ¿verdad? Regresamos a el intestino grueso transverso y profundizamos en el intestino delgado, en las dos últimas porciones de este intestino delgado. Entonces, a través de esta manipulación, también vamos mapeando las diferentes emociones que se van a encontrar en los órganos y que se van a encontrar en las vísceras. Después hacemos un close-up, porque trabajamos con algo de lo que llamamos el pequeño reloj, ¿no? Y el pequeño reloj se encuentra en nuestro intestino grueso. Y vamos trabajando desde la válvula ileocecal, el intestino grueso ascendente, el transverso, el intestino grueso descendente, y ahí en el intestino grueso descendente, ¿verdad? Va a haber una curvatura
que está pegado a nuestros ilíacos, a la cresta ilíaca izquierda. Allí en esa zona, si ustedes se pueden tocar, encuentran ahí lo que llaman los huesitos de la cadera, ¿verdad? En la parte izquierda, y por ahí al fondo de esa parte izquierda, ahí nos vamos a encontrar lo que es el sigmoideo. Bueno, esta zona del sigmoideo es muy importante y esto es lo que yo he venido de alguna forma observando y recopilando de forma anecdótica a través del trabajo durante años con pacientes que han vivido experiencias traumáticas. A mi consulta llegan personas que saben que han vivido experiencias traumáticas infantiles, como puede ser el abuso sexual y la violación, pero también llegan muchas personas que vienen por otro tipo de demandas psicoterapéuticas, como puede ser ansiedad, depresión o traumas de otro tipo, no necesariamente sexuales. Y en este proceso que yo he desarrollado, he visto un patrón que se repite constantemente en muchas de estas personas, que es al trabajar en el sigmoideo, ¿verdad? Nos encontramos con ese tipo de memorias de traumas sexuales. Lo que he desarrollado no solamente es una técnica manual, sino una técnica para poder conectar el sigmoideo con los procesos corticales, con las zonas de la memoria del cerebro, de tal forma que llevamos a cabo una técnica de atención dual. En esta técnica de atención dual, por un lado, la persona se encuentra experimentando a nivel de las sensaciones, de la interocepción, pero a la vez también mantiene un nivel de conciencia muy activa y muy lúcida que permite llevar a cabo esa conexión entre el sigmoideo, obviamente de la microbiota del sigmoideo con el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con el sigmoideo y cuando trabajamos con estas memorias traumáticas, también se experimenta dolor. Ahora, lo que vamos observando en el trabajo con el abdomen es que nos encontramos una gran riqueza y variedad de dolor. Es algo súper interesante. Uno diría, bueno, claro que uno se puede retorcer por un dolor en el estómago, pero con este masaje podemos identificar diferentes tipos de dolor. Dolores punzantes, dolores que calientan o que arden, dolores que son como agua, dolores que bloquean, dolores que liberan, dolores paradójicamente placenteros, dolores sordos, dolores que generan, por ejemplo, toda una cascada de neurotransmisores y neuromoduladores, como es el dolor que se lleva a cabo en la zona también del vaso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta zona del sigmoideo desarrollamos también una técnica para poder interpretar, para que el propio paciente logre interpretar. Y eso es lo que yo hago. Ahorita lo estoy comentando abiertamente, pero yo con mis pacientes no les comento que ahí hay una zona donde normalmente encontramos una memoria traumática. Entonces, muchos pacientes que han experimentado ese tipo de técnicas, después de un rato dicen, oye Miguel, es que la verdad, pues no lo había tomado en cuenta y ya ni me acordaba, pero cuando me tocaste en esa zona del sigmoideo, bueno, no les digo que se llama el sigmoideo, pero en esa zona donde me tocaste, donde me dolió mucho, pues ahí empecé a recordar diferentes experiencias de trauma, de forma muy particular de trauma sexual o de traumas que tienen que ver con el abandono o la transgresión, ¿no? Entonces, eso para mí empezó a ser un dato muy interesante, el que personas que acudieran a mí sin saber de la técnica de forma muy particular y sin tener una demanda de atención en temas de trauma sexual, de repente surgieran este tipo de memorias cuando trabajamos en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, mucho del trabajo que realizamos a nivel terapéutico o a nivel preventivo tiene que ver con ejercicios de respiración, movimiento abdominal, movimiento en la zona lumbar, movimiento en la zona del sacro, las caderas. También llevamos a cabo procesos de desintoxicación a través del ayuno con jugos verdes. Utilizamos la manipulación del tejido visceral, ¿verdad?
Y bueno, pues llevamos a cabo toda una serie de técnicas. Yo normalmente para todo este tipo de procesos me asesoro con una compañera que a la vez también fue mi alumna, que ella es doctora y que también ella acompaña a la par todo este tipo de procesos, pues ya en todo caso ella prescribiendo algún tipo de probiótico o de prebiótico o de vitaminas que favorezcan la reconstrucción de la flora, de la microbiota, o que genere un nuevo equilibrio dentro de esta microbiota, ¿no? Y bueno, pues esta parte ha sido muy, muy interesante porque lo que vamos haciendo con este trabajo en el sigmoideo, pero en general en el intestino grueso y en el intestino delgado, es poder ayudar a liberar, por un lado, este tipo de memorias, pero también ayudar a procesar, podemos llamarlo así, a digerir la memoria traumática. Cuando hablamos de digerir la memoria traumática, no es una metáfora la que estamos utilizando. Realmente hay un proceso digestivo que inicia desde la boca, los dientes, la garganta, el estómago, los intestinos. Hay todo un proceso que es muy importante llevarlo a cabo a nivel somático en conexión con la experiencia traumática. Buscando lo que significa la palabra metabolismo. Metabolismo es el intercambio de materia por energía. Algo que entra no es lo mismo que lo que se procesa y el resultado de esto, ¿no? Eso es algo muy interesante. ¿Qué significa esto? Nuestros intestinos es el gran laboratorio alquímico. A través de esta microbiota, a través de toda una serie de enzimas, se lleva a cabo este milagro que es la transformación de la materia en energía. Este elemento del procesamiento metabólico de la información biológica es un mecanismo y un funcionamiento que también tiene, que también opera con ese tipo de memorias traumáticas. Lo que yo hago o lo que hacemos a través del masaje de Alter Somajara sobre los intestinos es ayudar, es contribuir al proceso peristáltico de los intestinos para llevar a cabo el procesamiento de esas memorias en la microbiota que se han quedado pegadas, que se han quedado bloqueadas y que siguen generando diferentes tipos de trastornos a nivel cerebral y a nivel emocional. Entonces, un aspecto fundamental del trabajo que realizamos, le llamamos así, es el proceso de digestión del trauma. Y digerir el trauma supone un metabolismo de la experiencia traumática. ¿Cuál es esa transformación de forma muy particular? Que es básicamente de lo que trata todo este entrenamiento en psicoterapia corporal postraumática, que consiste en transformar el miedo en coraje. Ese es uno de los grandes temas. Entonces, al trabajar todo el miedo y el dolor que genera ese miedo en los intestinos, que se conecta al cerebro a través de la ínsula, pues también vamos ayudando en este proceso de digestión a transformar ese miedo y ese dolor en coraje. No me refiero al coraje de me enojo, sino a un coraje en tanto energía afirmativa. Coraje en tanto energía que te impulsa, por ejemplo, a poner límites. Coraje en tanto energía que te impulsa a tomar decisiones, a planear. Coraje en tanto que te lleva a salir de tu zona de confort e ir más allá de esos lugares familiares o conocidos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto fundamental del trabajo que realizamos desde el método Alter Soma al abordar este tipo de procesos traumáticos, ¿no? Muy bien, bueno, pues voy a hacer aquí una pausa para escuchar sus preguntas y sus comentarios de lo que les acabo de compartir. Entonces, bueno, pues ustedes dirán.
Muy bien, muy interesante todo esto que nos comentas, Miguel. Realmente al hablar y indicar un segundo cerebro en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que en nuestro estómago tuviéramos un cerebro, ¿verdad? Pero toda esta base científica que tú nos comentas nos posiciona con ir entendiendo precisamente cómo reacciona nuestro cuerpo a partir del trauma, ¿verdad? Y muy interesante todo esto que nos está comentando Miguel. Todos los asistentes, es momento de plantear sus preguntas, sus dudas, algún comentario. Es el momento, chicos. Adelante, Miguel nos espera, ¿verdad? Y ansiosamente nos dará respuesta. Mientras ahí estructuran, bueno, yo quiero plantearle a Miguel lo siguiente, ¿verdad? Definitivamente tenemos por ahí cómo ese segundo cerebro reacciona ante el trauma. Tú mencionabas que se contrae o se dilata, ¿verdad? De acuerdo a la reacción, de acuerdo a la memoria que tiene nuestro cuerpo. ¿Cómo se relaciona aquí? ¿Cómo se relacionaría? ¿O qué tiene que ver por ejemplo, una persona con lo que es la anorexia? ¿Algo tiene que ver aquí con esto? Sí, claro. Fíjate que hay investigaciones especialmente en los Países Bajos, donde han encontrado una alta correlación entre abuso sexual y anorexia y bulimia, ¿no? Muchas personas con antecedentes, muchas personas que padecen este tipo de trastornos presentan antecedentes de abuso sexual infantil, ¿no? Hay ahí como una correlación muy interesante entre abuso sexual infantil precoz, que son abusos sexuales que se llevan a cabo alrededor de los 2 y 4 años de edad aproximadamente, y este tipo de eventos, cómo se conecta con los trastornos límites de la personalidad, ¿no? Todo el espectro, el límite, y también cómo se trastorna con este tipo de trastornos de la alimentación y de forma muy particular con la anorexia y la bulimia. Entonces hay investigaciones en este campo que sugieren que existe este tipo de correlaciones, ¿no? Yo no particular, no trato a personas con anorexia y con bulimia. Normalmente, bueno, es un tema que sale de mi competencia, no lo atiendo y por lo tanto tampoco estoy muy informado para yo poderles dar una información muy clara sobre este campo, pues no ha sido objeto de mi práctica clínica, ¿no? Lo que sí sé es que hay una alta correlación y que, bueno, pues muchas veces las personas con este tipo de trastornos, lo más importante es el trastorno del trastorno alimenticio, antes que el trauma, es primero salvaguardar la vida y la integridad de la persona y en un segundo momento poder atender todo este tipo de experiencias traumáticas. Excelente, muchas gracias, bien. Bueno, a todos los asistentes comentamos que tenemos un margen hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Que es el tiempo que está programado en nuestra videoconferencia. Y bueno, Miguel, por ahí está llegando una pregunta de Mónica García Guillén. Ella nos dice, primero está de Rosa Imelda Sánchez Mendoza. Dice, hola, una duda. ¿Se puede estimar el tiempo que toma realizar el método para mejorar? Pues mira, cuando llevamos a cabo esta técnica del Somahara, varía mucho en las personas, pero en la primera sesión ya hay una mejora importante. Y la mejora importante es a nivel de energía. Yo, en lo particular, en las diferentes técnicas de manipulación del tejido que conozco, el masaje del Hara es la técnica energética, porque permite dos cosas: inducir un estado de profunda relajación, obviamente después de todo el dolor que se experimenta, y después experimentar una sensación de mucha energía en todo el cuerpo. Yo he acompañado procesos de este tipo de hasta por 2 años. No son procesos fáciles. Los trastornos del intestino grueso son procesos con muchos altibajos, porque hay que cambiar
toda una serie de prácticas y de hábitos o de malos hábitos que tenemos, como es el consumo del azúcar, de carbohidratos, de cierto tipo de grasa, de cierto tipo de proteína animal, de cierto tipo hasta de patrones de pensamiento, hábitos que tienen que ver con el movimiento o el no movimiento, ¿no? De los intestinos, por ejemplo, los horarios, el dormir. Entonces, cuando una persona se encuentra con un desequilibrio en el intestino grueso, no es solamente en el intestino grueso. Nos encontramos que ese tipo de padecimientos se encuentran relacionados con alteraciones en el sueño, con alteraciones, por ejemplo, que tienen que ver mucho también con el tema de la memoria, con artritis reumatoide. Muchas veces también pueden ser desencadenantes de otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, como puede ser la diabetes mellitus o diabetes tipo 2, pero también una serie de trastornos cerebrales muy importantes que se van llevando a largo plazo. Entonces, un proceso de este tipo no es sencillo, no es inmediato y tiene altibajos muy, muy, muy fuertes, porque por ahí decía un autor, dice, los seres humanos tenemos una gran resistencia a dos cosas en el mundo: a cambiar nuestros hábitos de alimentación y a cambiar nuestros hábitos sexuales, ¿no? Son zonas de confort que a veces, bueno, es muy difícil. Sabemos que la adicción al azúcar por las beta-endorfinas es mucho más fuerte, por ejemplo, que la cocaína. Entonces, hacer cambios de alimentación, ¿verdad?, es muy fuerte y supone procesos muy largos por todo el tipo de recaídas que se va teniendo. Entonces, ese es otro factor que interviene durante el tratamiento. Pero, ¿qué sucede? Cuando la persona empieza a integrar, por ejemplo, la meditación, la meditación de compasión, que también la utilizamos, utilizar diferentes técnicas hipopresivas que tiene que ver con apretar nuestro abdomen, o llevar a cabo ciertos movimientos abdominales o automasaje abdominal. Cuando se empiezan a cambiar los hábitos de la alimentación, a consumir cierto tipo de prebióticos o de probióticos y de vitaminas, y empezamos a trabajar todo este elemento emocional a través de los intestinos, las personas empiezan a tener beneficios que son inmediatos, pero con toda esta serie de altibajos que nos vamos encontrando a largo plazo. Ok, muchas gracias, Miguel. Tenemos un comentario de Mónica García Guillén, dice: pues yo no sabía que pudiera existir esa memoria. Dice que ella siente ansiedad, enojo y miedo, y generalmente a la altura del ombligo y más abajo. Dice: tengo colitis. También recuerdo que mi mamá me llegó a dar masaje y ponerme toallas calientes en el estómago. Me parece muy interesante todo esto que estás comentando. Da gracias. Sí, fíjense que es algo muy interesante, porque más allá de nuestra memoria cultural se encuentra nuestra sabiduría ancestral primigenia en nuestro cuerpo, ¿no? Lo que yo les digo es que, bueno, el ser humano tiene por lo menos 4 millones de años. El Homo sapiens sapiens tiene alrededor de 40,000 años, muy reciente. La revolución agrícola fue hace apenas 12,000 años. La invención de la escritura y de la historia, por lo tanto, tiene más o menos 7,000 años. Pero nuestro sistema de defensa tiene por lo menos 6 millones de años. Entonces, ahí en ese sistema de defensa de nuestro organismo hay una sabiduría ancestral. Esta sabiduría ancestral es la que nos permite que nuestro corazón lata, los latidos, es lo que nos permite respirar, ¿no? Es lo que permite llevar a cabo todo este tipo de procesos metabólicos. Es una sabiduría que está ahí en nuestro cuerpo. Sin embargo, por el tipo de cultura que tenemos, donde estamos tan disociados con la propiocepción, la exterocepción, con la interocepción, bloqueamos esa sabiduría ancestral de nuestro cuerpo. Muchas comunidades indígenas, esa sabiduría
biológica de nuestro cuerpo se ha transformado en cultura, en una cultura de curación, en una cultura de sanación, que es lo que nos encontramos en nuestras comunidades indígenas, con nuestros hermanos y nuestras hermanas indígenas en diferentes comunidades, que esa sabiduría del cuerpo también ya se ha convertido en una sabiduría cultural y que se ha transmitido, y que existe el arquetipo de la chamana, de la bruja, de la partera, de la curandera, y que nos han transmitido este tipo de recetas caseras que tienen que ver con esta sabiduría de nuestro cuerpo, ¿no? Como son este tipo de cuidados, ¿verdad?, que lleva a cabo una madre con su hija cuando le duele el estómago, cuando tiene cólicos, cuando, ¿no? Entonces utilizan hierbas, utilizan tés, utilizan cierto tipo de baños, utilizan cierto tipo de bebidas, ¿cómo se llama?, con algún tipo de probióticos, porque pasa por diferentes procesos de fermentación, ¿no? Yo que estuve colaborando en algunos proyectos en la Sierra Tarahumara con las comunidades rarámuris, ellos toman algo que se conoce como el sugiki o tesguino, que es maíz fermentado, por ejemplo, ¿no? Que tiene una función espiritual, ritual, de cohesión social, de identidad colectiva, pero que obviamente también tiene efectos en su sistema digestivo, ¿no? Entonces, pues bueno, en nuestras comunidades, mi mamá, por ejemplo, es de Veracruz, de un rancho de Veracruz, entonces ella también me trató con diferentes técnicas, que va desde la sobada, que va desde la cura de empacho. Entonces podemos tener todo este tipo de información, de prácticas, de sabiduría ancestral a nuestra mano, y que surge de intuiciones que actualmente, en muchos sentidos, las investigaciones en el campo de la ciencia de la microbiota, pues está de alguna forma confirmando. Muy bien, muy interesante todo esto, efectivamente, esos cuidados de nuestros antepasados, cómo los han transmitido de generación en generación. Y finalmente hay un efecto, hay una reacción, ¿no? Se supera esa molestia, ese dolor abdominal, ¿verdad?, ante ese conocimiento empírico de nuestros antepasados. Pues muy interesante, por el momento no tenemos más preguntas. Quiero comentarles que el próximo martes 19 de julio nuevamente nos encontraremos aquí con Miguel. Nos trae otro tema muy interesante de esta gran saga, les decía al inicio. El tema es trauma y ataques de pánico. ¿Es correcto, Miguel? Correcto, sí, vamos a ver todo ese campo que es ahora con el tema del COVID, pues se incrementó, ¿no? Está altísimo el tema de los ataques de pánico. Entonces vamos a ver todo este tema de la ansiedad, de la angustia torácica, de las vértebras dorsales, de todas las implicaciones que hay a nivel del diafragma, de los pectorales, cómo todo eso se comunica también con los intestinos, y cómo se comunica con el nervio vago, la garganta, hasta el cerebro. Entonces ya veremos también que tenemos todo un procedimiento, un protocolo para desbloquear los ataques de pánico a través de la manipulación del tejido profundo y a través de la recuperación y liberación de memorias traumáticas. Pues muchas gracias, Miguel. Ya escuchamos el próximo martes, tendremos la oportunidad de que nos comparta y que podamos aprender precisamente sobre este tema, ¿verdad? Y podamos sumarlo a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia, a nuestra visión en nuestra intervención. Bien, por ahí están dando las gracias, que ha sido muy interesante la charla, agradecen la atención. Miguel, para ir terminando, tenemos algunos minutos todavía de conexión. ¿Cómo continuamos para este entrenamiento? Sabemos que próximamente estarás nuevamente por acá en San Luis, dando seguimiento a lo que inició como entrenamiento o como diplomado de psicoterapia corporal postraumática. Sí, ya vamos a continuar con nuestro segundo módulo, que es el mapeo del trauma. Se los recomiendo muchísimo. Yo he trabajado con una técnica donde empecé haciendo mapeos de personas con adicción al alcohol, al sexo y al juego. Después me di cuenta que ese mapeo que yo hice a través de figuras, a través de triángulos, a través de círculos, etcétera, también se podía aplicar a personas con otro tipo de problemáticas. Y entonces empezamos a mapear el trauma a nivel de nuestros 3 centros energéticos,
mapeamos el trauma en los intestinos, mapeamos los traumas del corazón y mapeamos los traumas de la mente, y al final tenemos un gran mandala que se trabaja también a nivel corporal. Entonces ese es nuestro segundo módulo. Se pueden inscribir, pueden entrar al entrenamiento. Quienes se inscriban en ese segundo módulo pueden tener acceso al primer módulo, que ya lo tuvimos y que quedó grabado. Entonces ese es también un beneficio que tenemos con todo esto de las redes. Y aparte con Rosy están teniendo prácticas pues supervisadas por ella, de todos estos protocolos que vamos revisando. Entonces pues ahí se está haciendo una comunidad, me imagino muy rica, de compartir de prácticas con Rosy. Entonces pues bueno, esta colaboración que estamos haciendo entre estas dos instituciones, entre estas dos escuelas, pues está siendo muy benéfica, ¿no? Entonces pues está la invitación abierta para quienes quieran participar en este entrenamiento. Ya con Rosy pueden pedir informes y les puede proporcionar el programa completo, donde vienen los módulos y viene el contenido también de estos módulos.